Bien, buenas noches. Pues el día de hoy vamos a continuar estudiando el libro Educación Fundamental, que como hemos venido escuchando y reflexionando, este libro nos habla sobre cómo la sociedad, en este caso los padres, los maestros, debemos educar a nuestros hijos, cómo deberíamos de comportarnos, de conducirnos como sociedad. Y ya hablamos de la generosidad, hablamos de la paciencia, de la paz, hablamos también, mm, ahora pues, perdón, se me olvidó qué otro tema hablamos de este libro, pero pues hoy toca el capítulo 8 que se titula El amor. Entonces, pues vamos a empezar a leer y vamos a ir, comentando algo, ¿verdad? En algún punto. Es un capítulo un poquito largo. Aquí habla del amor, haciendo referencia, como dije hace un momento, a la educación. Ujú. Entonces, bueno, dice así, desde los mismos bancos de la escuela, los alumnos y alumnas deben comprender en forma íntegra eso que se llama amor. Desafortunadamente, el ser humano en general no conoce el amor, ¿sí? Se confunde, como dice aquí, el miedo, la dependencia, el apego, la dependencia emocional, la esclavitud con el miedo, perdón, con el amor. Entonces, el amor nos enseña la gnosis que no se puede definir, porque si lo tratamos de definir, más bien lo deformamos, ¿sí? Porque obviamente que existe dos tipos de amor, el amor humano y el amor divino, ¿sí? Y continúa diciendo, el miedo y la dependencia suelen confundirse con el amor, mas no son amor. Ujú. Tengo miedo de perder a esa persona, a ese ser querido, y uno confunde como que es amor, pero es miedo, como dice ahí, o es apego, o es esa dependencia emocional y psicológica a la persona. Cuando sentimos que sin esa persona nuestra vida no vale nada o ya no tiene sentido, entonces eso es algo pues grave, ¿sí? Porque nuestra vida pues tiene un valor, tiene un sentido. Y dice, los alumnos y alumnas dependen de sus padres y maestros, y es claro que les respetan y a la vez le temen. Eso es obvio, porque si puede haber alumnos que se porten bien, que saquen buenas calificaciones, una sí por el temor a los maestros, que en aquellos tiempos que el maestro escribía estas líneas, sabemos que pues los maestros tenían cierta, eh, podían ellos muy bien castigar, incluso golpear a los alumnos, ¿sí? Tenían esa autoridad, ¿no? Y tenían esa autorización también de parte de los padres y de la misma institución. Entonces, obviamente un alumno que sabía que el castigo podía ser un reglazo o un golpe del profesor, pues al temer a ese castigo o a ese golpe, pues prefería comportarse bien y hacer todas las actividades del salón, etcétera, ¿no? Y obviamente porque también sabía que si, aparte de que el profesor lo castigara, pues en su casa también le iban a reprender, a castigar o a golpear, ¿no? Entonces, eh, vemos que de hecho así es y hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Los niños y niñas, los jóvenes y señoritas dependen de sus padres para aquello del vestido, comida, dinero, el albergue, etcétera. Y a todas luces resulta claro que se sienten protegidos. Saben que dependen de sus padres y por ello les respetan y hasta les temen, pero igualmente eso no es amor. Para muestra de lo que estamos diciendo, podemos verificar con entera exactitud que todo niño o niña, joven o señorita,
le tiene más confianza a sus amiguitos o amiguitas de la escuela que a sus mismos padres. Y bueno, eso todos lo sabemos. Realmente los niños, niñas, jóvenes y señoritas hablan con sus compañeritos y compañeritas cosas íntimas que jamás en la vida hablarían con sus mismos padres. Eso nos está demostrando que no hay confianza verdadera entre hijos y padres, que no hay verdadero amor. Y bueno, tampoco es un misterio el por qué no hay confianza entre hijo y padre o viceversa, pues simplemente porque los padres con esta poca tolerancia que tenemos en estos días, para empezar, no tenemos tiempo para los hijos, no los sabemos escuchar. Y cuando digo no los sabemos escuchar es porque no dejamos que se expresen. Siempre la verdad es que los estamos interrumpiendo la mayoría de las veces. No dejamos que ellos nos digan un comentario, algo con relación a la escuela, algo que les pasó en la calle, cuando jugaban fútbol, cuando estaban con sus amigos. Entonces, obviamente que eso va truncando esa confianza, esa relación y ese querer platicar con el padre. Ujú. Entonces, realmente eh, la confianza, si en algún día estuvo, porque obviamente los niños pequeños, sobre todo, siempre confían, por así decirlo, ciegamente en los padres, pero conforme van creciendo y se van dando cuenta que no pueden confiar, porque incluso usan todo lo que digan verdad, como se dice, puede ser usado en su contra. Entonces, los padres, nosotros mismos, ocasionamos que se pierda esa confianza, ¿sí? Se hace urgente comprender que existe una diferencia radical entre el amor y eso que es respeto, temor o dependencia o miedo, ¿sí? Se hace urgente comprender que existe una diferencia enorme entre el amor y eso que es respeto o temor. Es urgente saber respetar a nuestros padres y maestros, pero no confundir el respeto con el amor. ¿Esto qué quiere decir? Porque nosotros como en algún momento hemos comentado, cuando nosotros nos estamos acostumbrados a que los padres nos resuelvan todo, que los padres tomen decisiones por nosotros, es decir, estamos controlados, los padres deciden qué carrera vamos a estudiar, los padres deciden con qué pareja nos vamos a casar, nos conviene y cuál no. Entonces, cuando se nace y se crece con tanto control, ¿sí? Eh, pues obviamente que el hijo no sabe qué hacer. Ujú. Y cuando hablamos de que saber respetar a nuestros padres, pero no confundir con el amor, quiere decir respetar al padre, pero el respetarlo no quiere decir que yo siempre voy a hacer lo que ellos me orillen a hacer o me obliguen a hacer, porque vemos que muchos padres, aunque sus hijos son mayores de edad y que ya pueden tomar decisiones, los obligan en muchas ocasiones a hacer cosas que ellos no quieren, ¿sí? Entonces, ahí aplica el respeto, pero si hay amor por los padres y hay respeto, uno va a respetar su punto de vista, su decisión, pero el amor me va a decir que yo debo hacer lo que mi corazón diga, ¿verdad? Y si los padres tuvieran amor, no trataríamos de controlar tanto a nuestros hijos, les daríamos un poquito más de libertad, porque obviamente que el amor no es control, el amor no es posesivo, y hablo de amor en general porque somos posesivos con nuestros hijos, ¿sí? Y somos posesivos hasta el punto de ser asfixiantes, porque el hijo ya tiene 40 o 50 años y los padres no lo dejan vivir, no lo dejan que él se haga responsable incluso de su vida. Entonces, ahí es dependencia de los padres, es miedo, ¿sí? Pero un poco más adelante comenta algo por el estilo de lo que les estoy diciendo. Entonces, no confundan los padres ese miedo que les quitan mucho,
No les permiten a veces los padres a los hijos que maduren, que aprendan a vivir su vida, porque son muy posesivos, muy controladores. El respeto y el amor deben de estar íntimamente unidos, mas no debemos confundir el uno con el otro. ¿Sí? Los padres temen por sus hijos, desean para ellos lo mejor, una buena profesión, un buen matrimonio, protección, etcétera, y confunden ese temor con el verdadero amor. Y por ese miedo a que el hijo tome malas decisiones o que no triunfe, etcétera, que no le vaya bien en el amor, es que el padre quiere controlar todo y decidir todo por él y arreglarle y solucionarle la vida, pero eso no es amor aquí, nos los deja muy claro. Y esto lo vemos, es raro, es muy raro encontrar unos padres, desafortunadamente, que, que, que no sean controladores o asfixiantes con los hijos y que les permitan vivir su vida. Y es que eh, cuando pensamos con el amor ausente, es decir, con el yo, con ese miedo, eh, un padre cuando no le está solucionando la vida a su hijo cree que no está haciendo su función, que no está haciendo su labor, ¿no? Pues ya lo hizo, ya la hizo cuando era pequeño. Su verdadera labor, su verdadera eh, obligación era cuando estaba pequeño, cuando lo tenía precisamente que educar, pero hay padres que sus hijos tienen, como digo, 30 o 40 años y los quieren educar. Ya no se puede, ya están hechos. Entonces, cuando hay verdadero amor de los padres, se le permite o se le da esa libertad, porque el amor obviamente es libertad, al hijo de vivir su vida como mejor le plazca, como mejor le parezca, obviamente haciéndose también el responsable de las decisiones que tome. Ujú. Y es obvio que siempre los padres, la familia va a estar ahí para apoyar a los hijos, pero una cosa es apoyar y otra cosa es resolverles la vida. Son cosas muy distintas, pero nuestro miedo, nuestro apego, nuestro control, nuestro orgullo, nuestro amor propio, nuestra autoimportancia nos llevan a controlar. ¿Sí? Se hace necesario comprender que sin amor verdadero es imposible que los padres y maestros puedan guiar a las nuevas generaciones sabiamente, aun cuando haya muy buenas intenciones. Entonces, volvemos al mismo punto, hay buenas intenciones, quiero para mi hijo lo mejor, pero ¿qué es lo mejor? Ya lo hemos comentado. Voltea a ver tu vida, las decisiones que has tomado. ¿Tú crees que puedes decidir para tu hijo lo mejor? O sea, lo mejor es que repita tu misma historia. Para uno como padre, ¿eso es lo mejor? Pues verdad que no, mejor que él decida, que él se tropiece, que él aprenda y que él se haga responsable, porque luego le va mal y la verdad muchas veces la culpa es de los padres cuando al hijo le va mal en la vida, por no darle ese amor verdadero. El camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones y buenas intenciones las tenemos todos, pero si tuviéramos conciencia, entonces sí podríamos ayudar y no serían simplemente buenas intenciones. Y a veces la conciencia te dice, guarda silencio. A veces la conciencia te va a decir, no digas nada. A veces la conciencia te va a decir, no seas metiche. Deja que resuelva su problema solo, porque él se lo buscó o ella. Ujú. Pero con las buenas intenciones que son del yo, con ese falso sentimiento del yo, uno confunde el amor con las buenas intenciones. Vemos el caso mundialmente conocido de los rebeldes sin causa. Esta es una epidemia mental que se ha propagado por el mundo entero. Multitud de niños bien, dizque muy amados por sus padres, muy mimados, muy queridos, asaltan transeúntes indefensos, golpean y violan mujeres, roban, apedrean, andan en pandilla, causando daño por todas partes. Le faltan al respeto a los maestros y padres de familia y un largo etcétera. Y los rebeldes sin causa son el producto de la falta del verdadero amor. ¿Mm? Donde existe verdadero amor, no pueden existir rebeldes sin causa.
Entonces ya lo comentamos en algún momento cuando hablábamos de que la madre representa el amor y el padre la sabiduría, ¿sí? Y cuando los dos se unen, pues es una magia, entonces se educa verdaderamente a aquel niño, a aquel adolescente, pero se necesita tanto del amor de la madre como de la sabiduría del padre, ¿sí? Si nosotros castigamos o reprendemos sin amor, estamos siendo tiranos, crueles, ¿sí? Y si nosotros solamente amamos y y no utilizamos la sabiduría para guiar, para reprender, para poner límites, entonces estamos cayendo, confundiendo el amor con la alcahuetería. Donde existe verdadero amor no pueden existir rebeldes sin causa. Si los padres de familia amaran de verdad a sus hijos, sabrían orientarlos inteligentemente y entonces no existirían los rebeldes sin causa. Entonces son el producto ellos de la mala orientación. Y los padres de familia pues no han tenido suficiente amor como para dedicarse de verdad a orientar a sus hijos sabiamente. Pues no lo tenemos como padres porque no lo hemos desarrollado, porque no nos los dieron, no nos educaron con amor y nosotros tampoco sabemos educar con amor. Y aunque el amor está dentro de nosotros, pero ¿cómo una persona, cómo un ser humano puede desarrollar el amor? Bueno, pues aquí enseñamos, ¿verdad? Conectándose básicamente con la Divina Madre, el Cristo y el Ser. Así se desarrolla el amor y complementando con la muerte del yo, ¿sí? Porque el yo es el que nos aleja del amor. Recuérdense que en alguna conferencia comentamos que todos los yoes se alimentan del miedo, todos los yoes tienen odio y todo esto se opone, como estamos leyendo, al amor. Los padres de familia modernos solo piensan en dinero y darle al hijo más y más, y coche último modelo y trajes de última moda, etcétera, pero no aman de verdad, no saben amar y por ello los rebeldes sin causa. La superficialidad de esta época se debe a la falta de amor verdadero. La vida moderna es semejante a un charco sin hondura, sin profundidad. Entonces, veamos cómo nos hemos convertido en una humanidad materialista. Y al convertirnos en materialistas, realmente estamos perdiendo nuestra humanidad. O sea, cada vez somos menos humanos. Ya hemos comentado de los políticos. Se supone que un político se mete en un cargo, o ocupa un cargo porque supone que ama a su pueblo o que quiere lo mejor para su pueblo, pero pues, sabemos que no es así. Ningún gobernante tiene amor por su pueblo. Entonces, ahí está el materialismo, las consecuencias de la superficialidad y la falta de verdadero amor, pero también tenemos que ser, eh, no justificar los actos de los políticos, pero también tenemos que decir que obviamente ellos también, de seguro, la mayoría tuvieron una vida muy cruel, de seguro crecieron abandonados, obviamente no recibieron amor de sus padres y por eso se comportan así. Todo eso que no recibieron, ese amor que no recibieron, esa atención, ese cuidado, ese cariño, esos abrazos, lo llenan ahora con la materialidad, con todo el dinero que se echan a la bolsa, que se roban, ¿verdad? De esa manera ellos quieren curar esas heridas del pasado y pues nunca lo van a lograr porque aunque tuvieran todo el dinero del mundo, ellos iban a seguir sintiéndose igual de vacíos, igual de personas no amadas, no queridas, etcétera. Y van a seguir con ese trauma, el dinero no se los va a curar. La vida moderna es semejante a un charco sin honduras, sin profundidad. En el lago profundo de la vida pueden vivir muchas criaturas, muchos peces, pero el charco situado en la vera del camino pronto se seca con los ardientes rayos del sol y entonces lo único que queda es el lodo, la podredumbre y la fealdad. Es imposible comprender la belleza de la vida en todo su esplendor si no hemos aprendido a amar. Las gentes confunden al respeto y al temor con eso que se llama amor, vuelve a decir. Respetamos a nuestros superiores y les tememos y entonces creemos que les amamos.
como pasa con los jefes del trabajo, no los amamos, les tenemos miedo. Los niños temen a sus padres y maestros y les respetan y entonces creen que les aman, porque el niño teme al látigo, a la férula, a la mala calificación, al regaño en la casa o en la escuela, etcétera. Cree entonces que ama a sus padres y maestros, pero en realidad solo les teme. Dependemos del empleo, del patrón, tememos a la miseria, quedarnos sin trabajo y entonces creemos que amamos al patrón y hasta velamos por sus intereses. Cuidamos sus propiedades, pero eso no es amor, eso es temor, porque tenemos miedo que nos despida, etcétera, ¿verdad? Muchas gentes tienen miedo de pensar por sí mismas en los misterios de la vida y de la muerte, miedo a inquirir, investigar, comprender, estudiar, etcétera, y entonces exclaman, yo amo a Dios y con eso es suficiente. Pero pues, si no nos amamos a nosotros mismos, cómo alguien puede amar a Dios si ni siquiera se ama a sí mismo? Sí, eso obviamente es lógico, que no conocemos o son contadas con una mano las personas que verdaderamente aman a Dios. Creen que aman a Dios, pero en realidad no aman, temen a Dios. En tiempos de guerra, la esposa siente que adora a su marido más que nunca y anhela con ansiedad infinita su regreso a casa, pero en realidad no le ama, solo teme a quedarse sin marido, sin protección, etcétera. Y bueno, eso es real, eso lo vemos por todos lados. Muchas personas, precisamente por miedo, hemos comentado en otro momento, soportan a su pareja, aunque les dé una muy mala vida. ¿Pero por qué? Por miedo. Porque tienen miedo a quedarse, sí, sin la pareja, pero también sin protección, sin el sustento, sin el alimento, etcétera, ¿verdad? ¿Quién va a pagar la renta? Todo eso es miedo. Y tiene que ver con la esclavitud psicológica, con la dependencia, como dijimos, el depender de alguien no es amor, es únicamente temor y eso es todo. Entonces todos en algún momento hemos dicho a alguien, tengo miedo de perderte o no podría vivir sin ti, pero pues realmente eso es fantasioso, es ilusorio, porque pues no porque alguien no exista quiere decir que yo también me voy a morir, no, pues no es real, o sea, literalmente nadie se puede morir porque otra persona ya no está. Entonces, pero así lo expresamos, pero es el miedo. El amor es como el amor no se esclaviza, no encajona, no se enjaula, por así decirlo. Entonces, el que tiene amor para sí mismo y ama a sus semejantes, a su prójimo, pues obviamente ama a su pareja, pero si no está, le duele, pero como ama y se ama a sí misma, no depende, no se esclaviza a alguien. Obviamente le duele, obviamente le va a extrañar, etcétera. Pero como tiene desarrollado el amor dentro de sí mismo, nunca va a tener temor porque sabe que su vida precisamente tiene sentido. ¿Y cuál es uno de los sentidos de la vida? Ayudar a los demás con amor, sacrificarse por los demás con amor. Y ese vacío que deja esa persona ausente de alguna forma lo llena ayudando a otros, no lo llena comprando, yéndose de compras a una tienda, no lo llena cayendo en depresión, no lo llena llorando, ¿verdad? Sino que eh, precisamente ayudando a otros o dándole amor a otras personas, ¿sí? Porque nosotros nada más amamos a una persona, pero eso no es amor. El amor es algo más universal, el amor verdadero, y nosotros lo encajonamos en una persona, en este caso la pareja, o en el hijo, o en el amigo. Pero eso no es amor. Eso puede ser conveniencia, puede ser dependencia, como nos dice aquí, pero no es amor. O sea que a una persona que ama no le preocupa que una persona ya no esté, y no precisamente porque se muera, simplemente que si alguien decide irse de mi lado, pues precisamente como le tiene amor, pues lo va a dejar que se retire, que se vaya a donde esa persona considere que es feliz. Sí. Pero como hay miedo, hay dependencia, hay apego, pues las personas sufrimos.
¿sí? Cuando hablamos en la conferencia 2 de la esclavitud psicológica, precisamente decíamos, todo a lo que nos apegamos nos hace sufrir. ¿Y por qué sufre el ser humano? Porque tiene apego. ¿A qué tenemos apego? Casi a todo. Al dinero, a la pareja, a los hijos, a la computadora, a mi taza favorita para el café, como hemos dicho tantas veces. Estoy apegado a mi celular, a la computadora, a mi título, a mi puesto de trabajo, a mi quincena, pues realmente a todo estamos apegados. El niño en sus estudios depende del maestro o maestra, y es claro que le teme a la expulsión, a la mala calificación, al regaño, y muchas veces cree que le ama, pero lo que sucede es que le teme. Cuando la esposa está de parto o en peligro de muerte por cualquier enfermedad, el esposo cree que la ama mucho más, pero en realidad lo que sucede es que teme perderla. Depende de ella en muchas cosas, como son comida, el sexo, el lavado de ropa, caricias, etcétera, y teme perderla. Y eso no es amor. Todo el mundo dice que adora a todo el mundo, pero no hay tal. Es muy raro hallar en la vida a alguien que sepa amar verdaderamente. Si los padres amaran de verdad a sus hijos, si los hijos amaran de verdad a sus padres, y si los maestros igualmente amaran de verdad a sus alumnos y alumnas, no podrían haber guerras. Las guerras serían imposibles en un 100%. Lo que sucede es que la gente no ha comprendido lo que es el amor. Y a todo temor y a toda esclavitud psicológica y a toda pasión, la confunden o la confundimos con eso que se llama amor. La gente no sabe amar. Si la gente supiera amar, la vida sería de hecho un paraíso. Los enamorados creen que están amando y muchos hasta serían capaces de jurar con sangre que están amando, mas solo están apasionados. Satisfecha la pasión, el castillo de naipes se viene al suelo, como pasa mucho, ya hemos comentado en el mundo de la farándula. No existe el amor, andan unos con otros y se comparten nada más a la pareja, ¿verdad? Entonces eso para nada es amor, da risa ver esos shows, esas grandes bodas, tiran el dinero en las grandes bodas, pero realmente pues no se aman. La pasión suele engañar a la mente y el corazón. Todo apasionado cree que está enamorado. Es muy raro hallar en la vida alguna pareja verdaderamente enamorada. Abundan las parejas apasionadas, pero es dificilísimo encontrar una pareja de enamorados. Y como no conocemos el amor, no podemos decir, eh, pues hablar mucho quizás, pero ¿cómo sería? ¿Cómo nos imaginamos nosotros? ¿Cómo creemos que sería una pareja de enamorados? Bueno, son dos personas que unen sus vidas por decisión propia, no porque el padre les dijo, no porque la madre los convenció, no porque sentían que ya se les estaba yendo el tren, no porque eh, la presión social que les decía, ¿cuándo te vas a casar? No, porque decidieron, porque sí lo decidieron, porque están enamorados. ¿Y ese amor a dónde les iba a llevar? Bueno, a llevar una vida en armonía, es decir, eh, iban a dialogar, iban a tratar de ponerse de acuerdo porque iban a haber diferencias, siempre las va a haber, porque obviamente es lógico y es normal que un hombre no va a pensar igual que una mujer y viceversa, pero el amor iba a ser que se pusieran de acuerdo, que dialogaran, que en vez de la discusión y de la violencia y de los pleitos y los golpes, pues iban siempre a recurrir al diálogo. Y el amor en una pareja lleva también a ceder, es decir, eh, como comentábamos, si no me equivoco, en algún momento, aunque yo no, aunque yo no tenga la razón, te la doy. ¿Por qué? Porque no tiene este sentido hacer un pleito por algo que que no vale la pena. En algún momento más adelante lo comentaré contigo. Si hubiera amor en la pareja, no acumularíamos tantos enojos, tantas indiferencias, tanto coraje.
¿sí? Y cuando algo no me gustara de mi pareja, pues yo sabría la forma de expresárselo, es decir, con respeto, haciéndole ver mi punto de vista, cómo me siento, por qué no me gusta eso que hace, o eso que dice, o cómo me habla. Y la persona, como también me ama, pues me va a escuchar, se quedará callada y reflexionará en lo que le dije y ya me dará en algún momento, a lo mejor después, al siguiente día, una semana, me dará una respuesta. De seguro, si me ama, me pedirá disculpas, me dirá que va a hacer un esfuerzo por cambiar, pero que necesita la ayuda. Sí, nosotros no sabemos vivir en pareja porque no sabemos comunicarnos, porque muchas parejas simplemente viven juntas por obligación, por el pretexto de los hijos. Ujú. Pero realmente no dialogan, no hay armonía, nunca, o la mayoría de las veces no hay armonía, todo es puro pleito, todo es pura queja, todo es puro reclamo. Ujú. Entonces, más o menos puede ser que así fuera una pareja que se ama, ¿no? O que se aprende a amar. A lo mejor en un inicio no se aman, pero después empiezan a amarse, ¿no? También puede pasar, se puede dar. Dice, la pasión es el veneno más delicioso y más sutil que se pueda concebir. Siempre termina triunfando a precio de sangre. La pasión es sexual 100%. La pasión es bestial, pero algunas veces es también muy refinada y sutil. Y siempre se confunde con el amor. Entonces también es cierto que muchas parejas están unidas simplemente por el placer que se generan una a la otra. Esos yoes afines lujuriosos los mantienen unidos. Ujú. Los maestros y maestras deben enseñarle a los alumnos jóvenes y señoritas a diferenciar entre el amor y la pasión. O sea, esa atracción física y cuando realmente es amor. Si les preguntáramos a una pareja de jóvenes, ¿tú estarías dispuesto a dejar ir a tu pareja con otra persona con tal de que fuera feliz? Pues la respuesta obviamente sería que no. Si a nosotros nos preguntaran, también la respuesta sería que no, porque yo quiero que sea feliz, pero conmigo, ¿sí? Porque también pensamos con todos esos yoes que es que nadie te va a hacer feliz como yo. No, pues si se quiere ir es porque muy probablemente y lo más seguro es que no la estés haciendo feliz, que no le estés eh, pues satisfaciendo de muchas maneras, ¿verdad? Que no estés cumpliendo con sus expectativas que tenía de ti como pareja. Entonces, si se enseñara a diferenciar entre el amor y la pasión, solo así se evitarían más tarde muchas tragedias. ¿Cuántas personas hoy están sufriendo por una ruptura amorosa? ¿Sabían que el año pasado hubo aproximadamente, solo en el 2021, alrededor de 150,000 divorcios en México? 150,000 divorcios, es decir, matrimonios legítimamente constituidos. Pero si a eso le sumamos las parejas, pues que solamente están informales, que están en unión libre, pues yo creo que serían como otros 100,000 más. Imagínense, 250,000 parejas divorciadas. Obviamente la cantidad de bodas sí es mayor, es mayor. Pero imagínense, 150,000 personas divorciadas el año pasado. Entonces, los maestros y maestras están obligados a formar la responsabilidad de los alumnos y alumnas y por ello deben prepararlos debidamente para que no se conviertan en trágicos en la vida. Entonces, pero ¿cómo un maestro o una maestra puede orientar o enseñarles la responsabilidad o diferenciar entre el amor y la pasión si los mismos profesores de escuela están viviendo exactamente la misma situación? Sí, pues no se puede. Es necesario comprender eso que es amor, eso que no se puede mezclar con los celos, pasiones, violencias, temor, apegos, dependencia psicológica, etcétera. El amor, desgraciadamente, no existe en los seres humanos, pero tampoco es algo que se pueda adquirir o comprar.
cultivar como flor de invernadero, etcétera. El amor debe nacer en nosotros y solo nace cuando hemos comprendido a fondo lo que es el odio que llevamos dentro. Es decir, como dice la práctica que ahora estamos haciendo, cuando uno quiere amar o quiere manifestar, hace el esfuerzo de que se manifieste ese amor de Dios en nosotros, con lo primero que se topa uno es con su propio odio. Se da cuenta uno cuánto odio tiene dentro de sí mismo. Ujú. Entonces nos tenemos que observarlo, tenemos que aceptarlo, tomar conciencia de la forma de vida que llevamos de la mano con el odio, que nuestras decisiones, pensamientos llevan un tinte de odio, la mayoría. Nuestras palabras no son muy dulces y cariñosas y tiernas que digamos, entonces llevan siempre odio. Entonces, cuando se hace consciente, el inconsciente, que en este caso el odio, pues entonces, pues empieza a florecer el amor, obviamente de la mano de la muerte del yo. Entonces, cuando hemos comprendido a fondo lo que es el odio que llevamos dentro, lo que es el temor, la pasión sexual, el miedo, la esclavitud psicológica, la dependencia, etcétera, debemos comprender lo que son los defectos psicológicos. Debemos comprender cómo se procesan en nosotros, no solo en el nivel intelectual de la vida, sino también en otros niveles ocultos y desconocidos del subconsciente. Se hace necesario extraer de los distintos recovecos de la mente todos esos defectos. Solo así nace en nosotros en forma espontánea y pura eso que se llama amor, el amor desinteresado, el amor que no está encasillado o que no se enfrasca en una sola persona o nada más en mi familia, sino que ama a la familia del vecino también, que ama al señor que viene a recoger la basura, porque el agradecimiento también tiene que ver con el amor, el ser agradecido. Ujú. ¿Y por qué una persona, por qué tendría yo que amar a alguien que no es de mi familia o a alguien que no conozco? Porque si uno tuviera tantita conciencia y uno ve la cara de las personas en la calle, uno sale a la calle y lo único que ven las personas es una cara de dolor y de sufrimiento. Y eso genera cierta compasión y entonces por eso le dices a la persona, aunque sea la saludas, le dices buenos días, ¿sí? Si se le cae la bolsa del mandado a la señora, se la levantas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el mundo está necesitado y falto urgentemente de amor. Todos nosotros estamos faltos de amor y por eso es que nos comportamos como nos comportamos. Es imposible querer transformar el mundo sin la llamarada del amor. Solo el amor puede de verdad transformar el mundo. Pero obviamente esto hay que comprenderlo, hay que reflexionarlo, hay que meditarlo, no una vez, sino 10, 20 y 50 veces, y yo diría que pues toda la vida realmente.